En este vídeo veremos cómo crear usuarios de acceso al programa y asignarle permisos para visualizar las distintas pantallas de la autogestión. El usuario super es el usuario que tenemos creado en la instalación del programa por defecto y que es el usuario con permisos plenos. Con él podrás gestionar los demás usuarios y toda la información de la autogestión. Para hacer todas estas modificaciones vamos a entrar con super, que como hemos dicho la contraseña es super, y vamos a empezar a ver cómo crear esos usuarios. Para comenzar debemos hacernos la pregunta ¿cuántos usuarios creo? Para ello debemos plantearnos cuántas personas han de utilizar el programa y después crear un usuario por cada una de estas personas. La razón principal por la que individualizar el trabajo es tener un control más exhaustivo de los movimientos que se van a hacer en el programa. De esta forma se podrán rastrear fácilmente todas las transacciones a nivel global. No obstante, se puede utilizar un solo usuario de la autogestión o incluso varios usuarios genéricos. El único requisito es que no se puede estar utilizando el mismo usuario en dos ordenadores de forma simultánea. En la franja inferior izquierda del programa se puede visualizar el usuario que está activo en este momento, es decir, con el que hemos accedido al programa y con el que nos hemos logado. Para crear un usuario nuevo en la autogestión podemos hacerlo desde el menú Configuración, Usuarios. En esta pantalla, para crear el nuevo usuario, vamos a darle al botón Nuevo usuario. En la pantalla de creación de usuarios nos va a pedir que le demos un nombre de acceso al usuario, el nombre completo y una contraseña como mínimo. Los campos NIF, NAF y número de horas contratadas son los datos que se pueden rellenar para poder generar el reporte de la jornada laboral. La opción Usuario bloqueado bloquea al usuario para que, a pesar de existir dicho usuario, no se pueda usar y por tanto no podrá hacer login. El usuario se pone en bloqueado de forma automática después de varios intentos fallidos de login dentro del programa, con una contraseña incorrecta. Para el caso de usuario visible, si se desmarca la casilla, el usuario quedará inactivo hasta que se vuelva a activar la casilla. Por tanto, va a desaparecer de la lista de usuarios al comienzo del programa. Para crear un usuario, vamos a crear, por ejemplo, el usuario ASG Formación, nombre completo ASG Formación y la contraseña. Le damos al botón Guardar y nos añade el nuevo usuario. En la parte superior, en la tabla de usuarios, podremos ver todos esos usuarios que hemos ido creando y están activos, bloqueados o visibles. Para modificar los datos de usuarios ya creados, solo hay que seleccionar el usuario con el que queremos trabajar, en este caso, por ejemplo, SG Formación, y pulsar sobre el botón Editar usuario. De esta forma podemos modificar todos los datos que queramos con respecto al usuario. Con ello solo habrá que darle al botón Guardar y se guardan esas modificaciones. Para eliminar usuarios, seleccionamos el usuario deseado y pulsaremos sobre el botón Eliminar usuario. De esta forma se nos eliminará del programa. Cada permiso dará acceso al usuario a cada una de las pantallas del programa. Es importante elegir bien qué necesita cada usuario para otorgarle los permisos que sean estrictamente necesarios. Para ello seleccionamos el usuario con el que vamos a hacer las modificaciones, en este caso ASG Formación. En la zona inferior de la pantalla seleccionaremos cada uno de los permisos disponibles en el área de la derecha, en la tabla Permisos disponibles, y se lo vamos a ir otorgando uno a uno para que vaya pasando a la tabla de permisos del usuario, clicando en el botón que está entre las dos tablas en la parte superior. Para el caso en el que queramos añadir, por ejemplo, el permiso disponible configuración, lo marcamos hasta que queda en azul, clicamos sobre el botón y se pasa a la tabla de permisos de usuario, y así con cada uno de los permisos que queramos añadirle. Para el caso en el que queramos revocar algún permiso del usuario, podemos hacerlo a la inversa. Clicamos en la tabla permisos del usuario, ese permiso que queremos quitarle, y le damos al botón que está entre las dos tablas en la parte inferior. De esta forma se quita el permiso de los permisos del usuario y se va de nuevo a la tabla de permisos disponibles. Estos cambios solo son aplicables con el usuario super. Cada login del usuario en el programa queda registrado en un histórico de horarios de acceso, para revisar en qué momento ha accedido cada uno de los usuarios. Para verlos podemos clicar sobre el botón Horarios de acceso al programa.
De esta forma veremos una tabla con la entrada y la salida de cada uno de los usuarios, indicándonos la fecha y la hora, incluso el ordenador desde el que se ha accedido. Para sacar el documento de registro de jornada para cada usuario, accederemos desde el botón Registro de jornada. Seleccionaremos cada uno de los usuarios del que queremos obtener la información, marcaremos el periodo de fechas para el que queremos hacer el filtrado y le daremos al botón Filtrar. Una vez que nos ha sacado la información a la tabla, le daremos al botón Generar registro de jornada. Con esto nos va a generar el documento de registro basado en la obligación establecida para las empresas, con un encabezado con los datos de la empresa, los datos del trabajador y los datos de entrada y salida del programa. Este documento habría que imprimirlo y firmarlo por parte del trabajador y por parte de la empresa. Con esta revisión podemos dar por finalizado el repaso general a la pantalla de usuarios. Como siempre, os recordamos que estamos disponibles por los canales habituales, email, teléfono y WhatsApp, para resolver todas las dudas o consultas que os puedan surgir. Gracias por confiar en ASG.